noches, hermanos. Da muchos nervios estar aquí parado, pero bueno, ya oramos, confiamos en el Señor. Y pues les invito, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 15, y le vamos a dar lectura al verso 11 y al 21. Vamos a hablar acerca de la parábola del Hijo Pródigo. A lo largo de nuestra vida como creyentes, hemos escuchado varias veces la parábola del Hijo Pródigo, y no vayamos a decir como los niños cuando les toca la clase con los niños y les dicen, vamos a ver ahora ese tema, y dicen los niños, no, ese ya me lo sé, dinos de otra cosa mejor. Pero la palabra de Dios siempre es viva y es eficaz, y cada momento nos habla, ¿verdad? Ok, vamos a darle lectura en el verso 11. Jesús hablando dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bien, el título de esta enseñanza se llama Más vale pedir perdón. Más vale pedir perdón que otras cosas. Entrando a la introducción, encontramos esta historia que Jesús contó. La contó con la importancia de dar la importancia al Padre, a Dios, que siempre está con los brazos abiertos esperando al Hijo, que ha pecado y que va a regresar. Bien, ¿cómo nos identificamos con el Hijo Pródigo? Cuando tiene abundancia de todo lo que tiene, cuando tiene muchas riquezas, ¿no? ¿Cómo nos identificamos? Encontramos 3 puntos que yo encontré. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos dinero y nada nos falta? Pues nos sentimos a gusto, ¿no? Hasta, pues, están de más palabras. También en el segundo punto dice, malgastamos la quincena, y ya para cuando llegamos allá a la quincena, ya no tenemos dinero, ya andan hasta pidiendo prestado, ya andan de una manera para sobrevivir y salir la quincena. ¿Pero por qué? Porque no se administró para llegar. Cuando llega el dinero, pues somos muy fáciles, ¿no? De dar dinero a otros lugares. Cuando tenemos dinero somos muy buenos y hasta somos muy generosos. Dígame si no. Somos muy generosos. Bien, vamos a ir viendo texto por texto acerca de este pasaje. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuántos días dice que tardó? No muchos días. No dice, se tardó 1 año el papá en venderlo. No, vendió rapidísimo. ¿Cómo hizo el papá para vender? Pues malgastó, ¿no? También. Al primero que le iba comprando, vendo esto, y pues lo iba vendiendo. No muchos días, entonces nos habla de que fue rápida la venta. Ahí está bien. Aquí, déjeme recorrer. Aquí está. Entonces la venta fue rápida.
No hubo tiempo de negociar, todo fue rápido. Y entonces dice que el hijo, juntándolo todo, se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se fue lejos. ¿Por qué se fue lejos? Para que nadie lo conociera. ¿Por qué? Porque en casa de su padre no podía vivir como él quería vivir. Él ya había pensado, él ya había tomado en su mente qué iba a hacer. Él ya había planeado, voy a agarrar el dinero, me voy a ir lejos y allá voy a vivir. Mas nunca pensó que se le iba a terminar. Nada más pensó en ese momento. Las decisiones que se toman muy rápido. ¿Por qué se fue de la casa de su padre? Porque en la casa de su padre no podía emborracharse, no podía vivir o pensar como él quería vivir su vida malgastando el dinero. El pecado siempre se practica donde no se ve. ¿Usted ha visto a algún pecador que anda practicando el pecado al aire libre? No, ¿verdad? Aunque hay reglas en nuestros tiempos que dicen que las van a poner, que se va a poder practicar todo al aire libre. Pero Dios nos ayude para que nuestros hijos y nosotros no veamos tales cosas. Se fue a vivir ahí. El pecado siempre se practica donde nadie se ve. En el libro de Job, en el capítulo 24, en el versículo 15, dice así, me encontré estas palabras. Yo se lo leo, dice, el ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Ahí encontramos la palabra noche. El hijo pródigo estaba entrando a caminos tenebrosos y que nunca había caminado. Nos habla el texto de Job de la noche. Y la noche yo encontré 4 puntos que representa. Número 1, el tiempo de peligro. Es poner atención nosotros a nuestro alrededor. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Los tiempos son fáciles? ¿Son difíciles en nuestros tiempos? Son difíciles nuestros tiempos y estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Se dice que no se puede confiar en los amigos en la actualidad. Ya no se sabe con quién se junta uno. Yo he tenido a lo largo de mi vida muchos amigos y muchos al final se quitan la máscara. Y no son lo que parecen, no son lo que aparentan. Me imagino que usted también ha de tener así. Son tiempos peligrosos y es tiempo de poner la atención en todo lo que está a nuestro alrededor. Segundo punto, la noche representa la desgracia. Este joven se fue sin pensar en qué iba a pisar. Dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor nos guardará. También otro punto es tiempo de adversidad. El hijo pensó que su peor enemigo era su papá. ¿Por qué? Porque el hijo pensó, mi papá no me deja hacer lo que yo quiero. Y desde ahora, dijo, papá, pinta tu raya de aquí para allá. Lo puso como su enemigo. ¿Por qué? Porque él estaba entrando en la noche, en tiempos de tinieblas. Punto número 4. Olvidó el consejo de su padre. Olvidó el consejo que su papá le decía desde niño, oye, mijo, haz esto y te va a ir bien. Y toda la vida no se sabe hasta qué edad era el joven, pero a una edad que ya estaba grande, olvidó el consejo. ¿Por qué? Porque ya había pensado en lo que él iba a hacer. En el libro de Isaías, en el capítulo 29, en el verso 15, si lo encuentran rápido y si no yo se los leo, encontramos otras palabras, ahora encontramos la palabra tinieblas, pero dice así, ¡ay de los que se esconden del Señor y encubren el consejo y todo lo hacen en tinieblas y todavía dicen, nadie nos ve, nadie nos conoce! Esa palabra, como empieza con una exclamación de ¡ay!, es un ay hasta de dolor.
Hasta el profeta se lamentó. Dijo, cosas difíciles vienen para este tipo de personas que esconden el consejo. Dice, todo lo hacen en tinieblas. Tomamos la palabra ahí, tinieblas. Y luego dicen que nadie los ve. Cuando el hijo pródigo se fue lejos, a donde nadie lo conocía, se fue a las tinieblas. Él pensaba que se iba a un lugar muy agradable, pero no. Sus pasos estaban encaminados hacia las tinieblas. En las tinieblas encontré unos puntos también, que las tinieblas representan el pecado. Número 1, encontramos las tinieblas son una aflicción. Era un dolor para el padre pensar en qué fallé como padre. ¿Qué no le enseñé a mi hijo? No tuve el tiempo para haberme sentado con él cuando era niño, cuando era adolescente y ahora ya de joven. No tuve el tiempo. Esta era una aflicción para el padre. Tal vez en qué fallé. Bueno, eso es para el Padre terrenal, ¿no? Porque si Jesús está representando a Dios, pues Dios no se lamenta en qué no le enseñé. Pero sí el Padre terrenal se lamenta, dice, ¿en qué fallé? ¿Qué no le enseñé a mi hijo? ¿Me faltó tiempo pasar con él? Segundo punto, las tinieblas representan el terror, el pensar en lo que le iba a acontecer o le acontecería al hijo pródigo. Muchos se van de su casa y por la gracia de Dios regresan a su casa, regresan al lugar donde estaban. Pero muchos se van y ya no se sabe nada de ellos. En nuestros tiempos hay muchos jóvenes que son secuestrados, muchos jóvenes que son asesinados. Ya no los vuelven a ver los papás. Como decía al principio, son tiempos peligrosos. Las tinieblas también representan la separación de la verdad. Su papá le enseñó principios y le enseñó valores y el hijo se separó de la verdad que por tantos años su papá le había enseñado. ¿Qué dice la Escritura? El pastor nos lo enseñaba. Instruye al niño cuando fuera niño y aun cuando fuere viejo, no se apartará de esos consejos. Aquí el hijo pródigo se ve que había abandonado la verdad, que había abandonado los consejos que su padre le había dado. Lucas capítulo 15, versículo 14, seguimos leyendo. Dice, cuando ya había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Como dirían en nuestros dichos mexicanos, le movieron el tapete, ¿verdad? Ya ahora, ya no estaba pisando firme. El joven se dio cuenta que las riquezas que tenía ya se le habían ido. Ya no tenía riquezas. Ahora se vio enfrentando la vida. Aquellos amigos que se decían de parranda, soy tu amigo, soy tu hermano. Para aquellos que nos tocó vivir esas vidas de peligros, allá se dicen, cuando están tomando, se dicen amigos, se dicen parientes, pero después de que pasa todas las cosas, ya no somos amigos, ya no somos parientes. Comienzan tomando como amigos, después ya dice, ya eres mi hermano. Muchas veces hasta a mí me llegaban a decir, ahora soy yo como tu papá, o tú eres como mi papá. Pero ya cuando pasan más rato tomando, al rato hasta se andan peleando. Aquellos que se decían amigos. Aquí ya el hijo pródigo ya no tenía sus amigos, ahora se encontraba solo, sin familia y sin dinero. Diríamos, se quedó sin lo más importante en ese momento, sin la familia. El dinero, pues, bueno, podía sobrevivir con algo, ¿no? Pero sin la familia ya no la tenía. Aquí puse una nota, si tú te sientes solo, sabe que Dios está contigo y Él jamás te va a dejar. Sigamos leyendo ahí en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 15 al 16. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien le mandó a sus campos para cuidar de los cerdos, y aunque deseaba llenarse el estómago, o el vientre, dice la Escritura, con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba.
Nos muestra un joven con el deseo de sobrevivir, de comer, ¿verdad? Que solamente pensaba ahora en comer. En ese momento ya no le importaba si tenía ropa, si tenía abrigo, si tenía dónde dormir. En ese momento lo único que él necesitaba era ¿qué? Comida, era comer. En algunas ocasiones Dios nos permite a nosotros que pasemos por pruebas, por necesidades. Y a veces es para que nosotros recapacitemos y digamos, Dios tiene un propósito por lo que estoy pasando, o a veces Dios nos pasa por este momento para hacernos sensibles, para ver la necesidad de quien está a un lado. Este hijo pródigo experimentó esto. El hijo pródigo estaba pasando en una prueba y en su desesperación por comer, pensaba en comer siquiera la comida de los cerdos. ¿Y qué era esa comida que tanto quería en ese momento? Pues son unas vainitas como de por aquí así, que tienen una semillita, y dice, según los comentarios, dice que la semillita es algo dulce. Entonces no era tan amarga, entonces se la quería comer, pero tal vez alguien estaba ahí y decía, cheta, niño, deja ahí. Algo así, pero este hombre deseaba comer eso. Bien, para los judíos estaba prohibido comer carne de cerdo. Imagínense la cara de la gente cuando Jesús estaba contando esta historia. La gente se quedó así como que, ay Jesús, mejor no te hubiera seguido, pues me estás diciendo de algo que no podemos comer. Para ellos era humillante escuchar que un judío estuviera sirviéndole a los cerdos. Eso era humillante. En el libro de Levíticos, yo se lo leo en el capítulo 11, en el verso 7, dice, el cerdo, porque tiene pezuñas y éstas las tiene hendidas, pero no rumía, debes considerarlo como impuro. Imagínese un judío escuchando estas palabras y todavía pensar que le iba a dar de comer, así como Jesús no hubiera tocado ese tema. Si hubieran estado los fariseos en ese rato le hubieran dicho, lávate la boca. O sea, porque tenían cada argumento para decir y poner nuevas leyes. Por eso me refiero, que podían hasta haberle dicho. O sea, eran tremendos los fariseos de aquel tiempo. Dice Lucas capítulo 15, verso 17, finalmente recapacitó. En la versión Reina Valera dice, volviendo en sí, y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Dice. Recapacitó, volviendo en sí, como que abrió los ojos. ¿Qué lo hizo abrir los ojos? La necesidad que estaba viviendo, ¿verdad? Volviendo en sí, nos da la idea de que estaba como cegado por las cosas que había hecho. Como que dijo, voy a juntar todo, ya que me den todo, me voy. Y me voy y hago de mi vida como yo pienso. Dice, estaba cegado y solo veía o pensaba en sus propios deleites, en gastar lo que había recibido. Eso era en lo que él pensaba, no le importaba a nadie más. ¿Cuántas veces estamos igual que el joven? Pensamos nada más en lo que nos conviene y no en lo que está pasando a nuestro alrededor. Es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, nosotros pensar solamente en lo que nos importa y no en lo que la demás gente necesita. Bien, continuamos leyendo. Dice Lucas capítulo 15, 18 al 21. Dice, tengo que volver a mi padre. Lo estoy leyendo ahora en otra Biblia, en otra versión. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje. En esa palabra que dice que emprendió el viaje, ¿qué vemos ahí?
abandono laboral, ¿verdad? Abandonó a sus pobres puercos, los dejó ahí al olvido. Dice, ¿dónde me quedé? Por ahí me quedé. Emprendió el viaje, se fue, abandonó su trabajo, se fue a su padre y todavía estaba lejos cuando su padre le vio y se compadeció de él. ¿Cómo lo vio? Lo vio que venía con su tacuche y su portafolio, con sus zapatos bonitos. No, ¿verdad? Si nada más lo que le importaba al hijo pródigo era comer. ¿Cómo le iba a importar vestirse, trabajar para vestirse, para lo demás, no? Y bueno, dice, se compadeció de él, en la versión que yo estoy leyendo. Salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Dice, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo. Esto quiere decir contra Dios y contra ti. Ya no merezco que se me llame o que se me llame tu hijo. ¿Qué vemos aquí? Un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que lo movió al arrepentimiento? Porque nos explica la Biblia que hay dos tipos de arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento que te arrepientes y crees en Dios y te arrepientes de tus pecados y ya no vuelves a hacerlo. Pero el otro se llama remordimiento, que va como confundido con el arrepentimiento. Dices, perdóname, ya haces tu carita de yo ya no fui, y apenas se da la vuelta y ya lo vuelve a hacer, ¿verdad? Bien, aquí dice que un arrepentimiento verdadero en la vida del joven. ¿Cuántas veces hemos cometido pecado o hemos ofendido a alguien y no nos damos cuenta que lo hemos ofendido? O en los trabajos, pasa algo y nosotros vimos quién fue o nosotros lo hicimos y nos quedamos callados y hacemos así como que no, pues yo no fui. Pero resulta que en nuestro tiempo, hasta donde menos se imagina uno, hay cámaras. Y lo sacan lo sacan y dicen, mira, tú ahí estabas parado. Dice, bueno, entonces sí fui yo. Bueno. Continuamos leyendo. Conclusión de esta enseñanza. En ignorancia hacemos tantas cosas que somos cegados como el hijo pródigo. A veces nada más pensamos en qué voy a hacer, cómo me voy a ir y todo lo demás, ¿verdad? Y ya llevo hasta mi lonche. Pero no pensamos en los demás. Solamente pensamos en nosotros mismos y no en los demás. Recordemos que por un momento, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Tendré que pedir perdón a quien ofendí? ¿O a quien, yo aquí puse, o a quien me prestó en alguna ocasión dinero y ya no se lo regresé? Recapacitemos en esos puntos. O sea, es muy interesante. A veces tenemos muchas oportunidades de la bendición de Dios, pero a veces esos pequeños detalles detienen una bendición tan grande. Porque a quien ofendí y a quien le pedí dinero o le pedí algo y nunca más se lo regresé. Y me dice así como que no pasó nada aquí. El hijo pródigo nos enseña una cosa muy importante. ¿Cuál es? Valentía. Dijo, voy a ir y con mi papá. O sea, lo voy a enfrentar. Lo voy a ver cara a cara. Y le voy a decir en su cara, papá, perdóname. Pequé contra Dios y pequé contra ti. Bien, pues, ¿qué nos enseña la parábola? Que el hijo pródigo se arrepintió y fue muy valiente, ¿verdad? Bien, pues vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a pensar y a meditar todas las cosas que nosotros hemos hecho mal
Te pedimos que nos ayudes, que nos des discernimiento y que refrenes aún nuestros pensamientos, Señor, de aquellos también que tienen pensamientos de pensar que su vida no vale nada o que han hecho mucho trabajo y que se han cansado mucho, bendito Dios. Tú ayúdalos, Dios eterno, darles el descanso que necesitan y que tomen una decisión muy buena, Señor. Que no tomen decisiones apresuradas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este sentir que tú pusiste en mí, Padre, por compartir esta palabra. Y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Alfredito. Gracias, Dios. ¿Cómo es? Dios nos da en ocasiones la oportunidad de escuchar a quien no pensábamos que un buen momento iba a aparecer, pero gracias, Dios. Y esto para mí la verdad es muy bendecido, porque cuando tú piensas que tu programa ya está hecho, en un momento Dios da un giro y trae un consejo, una palabra específica. Y esta historia para mí siempre ha sido muy impactante, me veo muy reflejado en ella siempre. Y hoy puedo decir, solo con una tristeza, que abandonó su trabajo, el pródigo, ¿verdad? Abandonó su trabajo. Vamos a concluir, y yo creo que pudiéramos hacer algo, como dijo Alfredito, una buena oportunidad para decirle: Señor, gracias por tu amor, gracias por bendecirnos. Tú y yo somos inmerecedores, su gracia nos sobreabunda. Cada mañana Él nos permite abrir los ojos y en el transcurso del mismo hacer una gala enorme de la expresión inmensa de su poder, de sus intervenciones, que aun cuando nosotros mismos nos oponemos por nuestra necedad, por nuestra ceguera, por nuestro resfrío, Dios sigue obrando abundantemente. Y tú y yo hoy, no como pródigos, pero sí como aquellos hijos que están en casa, pero que no alcanzan a darse cuenta de toda la magnitud que vivimos. Y también, ¿por qué no al final orar por aquellos hijos pródigos? Hemos venido orando desde hace muchísimo tiempo por aquellos que por una u otra razón no están en casa. Nuestra mesa está vacía, en bancarrota, mendigando, en crisis, cuando en la casa del Padre hay abundancia. Así que yo te invito primeramente a hacer esa oración. Padre, gracias por tu palabra de esta noche, por recordarnos una vez más tus brazos de amor extendidos, y aún, Señor, al considerar nuestra circunstancia, y tu amor supera nuestras circunstancias. Tu perdón, Señor, nos engalana y nos da ese privilegio. Cuánto necesitamos cada día habitar cerca de ti, Señor, en el lugar donde pertenecemos, ahí donde en tu presencia hay abundancia, Señor. Un privilegio recibido. Esta mañana nuestros ojos se abrieron y la salud es un regalo inminente que disfrutamos a lo largo del día, Señor. Gracias por despertar en nosotros este amor, por atraernos una vez más al lugar donde tú esperas tener encuentros con nosotros. Y aquí estamos, Señor. Algunos a la espera de llegar aún todavía, Señor, y te agradecemos por esos corazones dispuestos, Padre. Pero también nos duele como hermanos por aquellos que salieron de casa, por aquellos que no están con nosotros. Señor, desconocemos cuál es la situación donde hoy se enfrentan. El pródigo de la historia nos dice que distantes de ti es entrar en crisis, es estar bajo angustia y conflicto. Aun cuando pudieran tener éxito en sus capacidades
laborales, materiales, pero lo profundo de ellos está en quiebra, Señor. Padre, oramos por todos aquellos que están distanciados, ciegos y aún, Señor, inmersos en sus propios pensamientos sin darse cuenta que son más vulnerables que nunca, Señor. Nos duele el no estar completos, el no saber dónde están ni cómo están, Señor. Pero hoy, en base a la palabra que hoy se expuso, clamamos por todos aquellos, mi Dios, que andan deambulando de un lugar a otro, insatisfechos e insaciados, en la ignorancia y en la necedad. Señor, hasta que no extiendas tu mano podrán volver a encontrar el camino. Nos duele, Señor, cómo hoy enfrentan su día a día, pensando que cuándo será la noche, y en la noche pensando cuándo será la mañana, porque están insatisfechos, carentes, vacíos, temerosos. Pero hoy es una buena oportunidad, Señor, para elevar nuestra oración por aquellos que forman parte de nuestra propia familia, Señor. Permítenos volverlos a ver, a regresar a casa. Y así como el Padre mirando de lejos, así estamos ya, Señor, mirando hacia afuera a ver cuándo van a entrar, cuándo van a venir de lejos, para correr a su encuentro y abrazar y besarles, mi Dios. Cuánto deseamos que esta historia se vuelva a repetir como lo hiciste con nosotros, mi Dios. Como ovejas perdidas nos encontraste y nos atrajiste una vez más al redil. Así, Señor, oramos por aquellos y permítenos que el día llegue cuando una vez más los podamos ver cara a cara, gozarnos y olvidar el pasado y decir, es hacia adelante donde caminamos. Padre, te damos gracias. Mil gracias, porque esta historia nos vuelve a recordar que había dos hijos en casa, uno fuera y otro dentro, pero más grande pecado fue el que estaba dentro que el que corrió, Señor. Pero hoy nos gozamos sabiendo que tú estarás haciendo esa realidad de hacernos uno contigo, Señor, de volvernos a ti. Y te damos una vez más todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones. Qué privilegio hoy. Así que bendiciones. Nos veremos próximo servicio.